Iniciamos la segunda parte de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que haga sus comentarios o preguntas del tema que estamos conversando esta mañana. Hablamos del proceso de elección del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Y está en el estudio con nosotros Óscar Humberto Luna. Él es ex procurador de derechos humanos. ¿Cómo está? Bienvenido. Mucho gusto, un placer. Gracias por la invitación y un saludo para todos los amigos de El Salvador. Un gusto, sí. A ver, Óscar, me gustaría antes de hablar de este tema en detalles, sobre todo el balance que hace usted sobre la actual gestión, pero me gustaría que viéramos algunos comentarios sobre las aptitudes, las características que los amigos televidentes nos han compartido que debería tener el próximo procurador para la defensa de los derechos humanos. Ahí está, dice coherencia, imparcialidad, humanidad y valores. Ya nada de estar defendiendo asesinos, se ve muy mal. Dice Mauricio Manzano, sólida formación académica, trascendencia de honradez y experiencia en derechos humanos, valiente para denunciar las violaciones sin parcialidad, se me ocurre, dice, saludos. Vamos con otro más, otro comentario. Con trayectoria de defensa en derechos humanos, alienado las resoluciones de las Naciones Unidas, independiente y empático con las víctimas y personas en condición de vulnerabilidad. Ahí teníamos algunos comentarios de lo que la gente opina que debería tener el perfil del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es su valoración sobre esto? No, de acuerdo con algunas de las valoraciones que han hecho. Me parece que en principio un ombudsman debe ser una persona que conozca derechos humanos. No tal vez que conozca en sí toda la institución, que es importante, pero que conozca derechos humanos, que derechos humanos no es un tema, no es una moda, es una ciencia. Y se necesita una persona idónea, capaz de conocer tanto el sistema de derechos humanos que opera en el país, el sistema regional, el sistema de las Naciones Unidas y otros sistemas para poder, de esa manera, poder informar a la población, educar a la población y pronunciarse en aquellos casos. También me parece el tema de la imparcialidad e independencia, ese es el elemento fundamental. Un procurador independiente, imparcial, logra la credibilidad y la confianza del pueblo. Porque acuérdense que el procurador de derechos humanos es la voz de los derechos humanos en un país. En todos los estados en que existe esta figura, que la mayoría en las partes del mundo, la figura del procurador está vinculada precisamente a todos los sectores sociales. Y en esa línea un procurador tiene que ganarse la confianza ciudadana para que la gente pueda acudir a denunciar violaciones a derechos humanos. Un procurador de derechos humanos no debe de tener una vinculación política partidaria porque entonces pierde independencia, pierde imparcialidad y pierde credibilidad por parte de la población. Entonces a mí me parece que eso es importante, que una persona conozca derechos humanos y también sea independiente, imparcial y valiente para denunciar las violaciones a derechos humanos. Y el hecho de que sean elegidos por los diputados de la Asamblea Legislativa, ¿no podría ser eso, digamos, un problema donde primen intereses más políticos que técnicos o de capacidad, como lo dice usted? Mire, lo que pasa, y quiero decirlo con mucho respeto, es que lamentablemente hoy en día pareciera ser que todas estas elecciones de funcionarios de segundo grado se prestan a veces a manipulaciones, incluso a intereses políticos. Ese es el gran problema. Y ahí usted está en lo cierto. Realmente debería de nombrarse no solo al Procurador de Derechos Humanos, cualquier otro funcionario que corresponde elegir. La Asamblea debe de hacerlo en el marco de sus credenciales académicas, de su experiencia profesional, de su honorabilidad, de su vinculación y convicción con los problemas sociales de este país, pero no por otros tipos de intereses. Entonces, ese es el problema, que claro, nosotros buscamos a ver la persona ideal, pero no siempre por la forma en cómo se elige se hace lo mejor. Entonces ese sí creo que es una debilidad institucional en la forma en cómo a veces se eligen. Yo he visto que ahí se han hecho entrevistas a alrededor de 24, creo, no sé cuántos candidatos, y me parece bien, ¿verdad? Es una forma. No se ha establecido un baremo, un mecanismo de medir porcentajes en base a experiencia. No ¿Cree lo usted que eso sería lo ideal, establecer un baremo, ese mecanismo de evaluación? Yo creo que sí, pero también creo que debería participar, ya es tiempo de que debería participar la sociedad civil en estas elecciones. Entiendo que hay organizaciones también que están en la Asamblea Legislativa viendo este proceso. Creo que se invita,
se invitan a No sé las qué tanta injerencia entrevistas. tienen, pero están ahí, ¿no? Sí, exacto. Lo que creo que se les da participación es algunas preguntas, inquietudes, o pueden haber cuestionamientos hacia el candidato, me parece bien. ¿Verdad? Pero creo que quizá la participación debería de ser más directa de la sociedad civil. Claro, la Constitución faculta a la Asamblea, obvio, ¿no? Pero habría que buscar un mecanismo para que los procesos de elección sean más transparentes, más objetivos sobre la figura que realmente se está buscando de cara a lo que queremos para el país, porque eso es lo importante. La actual gestión, como sabe, está por finalizar. ¿Cuáles serían aquellos aciertos y desaciertos que usted analiza o evalúa en esta administración de Raquel de Caballero? Bueno, yo poco he visto, digamos, en cuestión de avances. Podría decir, al menos lo que se conoce, ¿verdad? Lo que uno conoce, porque al interior de la institución podrían haber algunos, digamos, algunas cosas favorables. Pero lo que yo he visto más han sido algunas dificultades que ha tenido en el gerenciamiento y en la dirección de la institución. Yo respeto mucho a Raquel, ¿verdad? Como cariñosamente yo le digo, me parece que es una persona que trabajó conmigo. Cuando yo fui procurador no tengo ninguna objeción del trabajo que hizo conmigo, pues nunca, nadie somos perfectos, pero me parece que hizo un buen trabajo cuando ella era adjunta de la mujer en la gestión de este servidor. Hoy en día ha tenido algunas dificultades con el personal, con el sindicato. Creo que una de las mayores quizás para mí, fallas, fue haber suprimido las delegaciones locales. Porque las delegaciones locales se crean precisamente con el objeto de acercar el trabajo de la Procuraduría a ciertas zonas que requieren también el conocimiento de los derechos humanos. Y esas delegaciones locales fueron suprimidas por diferentes razones. Yo las respeto, pero creo que eso es un retroceso. Creo que ha hecho falta más pronunciamiento, más vinculación con los sectores sociales, estar más presente en los problemas, porque la función del Procurador de Derechos Humanos no es solamente denunciar violaciones a derechos humanos. La Constitución y la ley de la Procuraduría le da facultades para hacer propuestas de ley, para hacer recomendaciones, para proponer indemnización en los casos de las víctimas, para acompañar a las víctimas en todo momento. Entonces, todas esas son funciones del Procurador. El trabajo de la Procuraduría no es solamente un trabajo de escritorio, es un trabajo de campo. Y yo creo que pues han habido algunas dificultades, como le digo, por problemas internos que también yo desconozco, pero que creo que eso no ha permitido un avance en esta gestión, incluso en estas últimas 2 gestiones, pudiera decir yo, de la Procuraduría de Derechos Humanos. Ha habido quizás algún estancamiento. En esos temas específicos. Habla de la parte de los territorios, también de ese acercamiento que debe tener la Procuraduría en ciertas zonas. Sí, y también en el tema de la gerencia también. En el gerenciamiento de la institución, pero también en el manejo de los casos de violaciones a derechos humanos. Centrémonos ahí un poco, doctor, porque me gustaría analizar, por ejemplo, en temas específicos, la postura que ha tenido la actual procuradora y que debería tener por naturaleza la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en temas que son claves, como por ejemplo, y que van sobre todo a defender los derechos de las llamadas minorías. Hablo de violencia contra la mujer, hablo casos de mujeres que son acusadas de aborto por tener un parto extrahospitalario, hablo de la comunidad LGTBI, por ejemplo. ¿Cuál es la postura que debería que digamos se eche en falta en esta actual gestión? Usted puede analizar sobre esos sectores. Primero hay que tener presente que los derechos humanos son para todas las personas, todos los sectores. Niñas, niños, adolescentes, mujeres, migrantes, personas con discapacidad, personas mayores, personas de la diversidad sexual, LGTBI, personas que tienen problemas, por ejemplo, VIH-Sida, todos indígenas, todos esos sectores, hacia todos esos sectores hay que llegar en la promoción y educación de derechos humanos y también en su protección de derechos. Entonces yo creo de que, por lo menos yo no he visto algunos posicionamientos, digo yo no los he visto, no sé si se han dado, algunos posicionamientos en temas de violaciones a derechos humanos que por acción o por omisión se puedan estar cometiendo, como por ejemplo los derechos de los pueblos indígenas.
sea, yo no veo que haya un mecanismo para garantizarle a las personas y pueblos indígenas sus derechos. No obstante que hubo una reforma constitucional que se luchó por ella para incorporar los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución, pero sin embargo más allá no se ha hecho. Entonces, las personas de la diversidad sexual, que a veces son violentados, los temas de homofobia, los temas, es decir, de violencia hacia la mujer, todo eso de alguna manera requiere también presencia del procurador para denunciarlas, para promover investigación, si es que han actuado funcionarios del Estado, autoridades, etcétera, o para proponer o recomendar medidas y políticas, que es parte también de la competencia del Ombudsman. Si la competencia del Ombudsman es amplia. Entonces yo creo que en esos sectores, como los que ustedes, sectores más vulnerables de la población, se siguen violentando sus derechos por acción o por omisión. Y ahí es donde la voz del procurador debe hacerse sentir en todo momento, no solo para señalar, sino que, como digo, para recomendar o proponer acciones o medidas o políticas o incluso reformas de leyes. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida hablando más de este tema y también de los perfiles que tienen ahora los candidatos, los 24 aspirantes a procurador para la defensa de los derechos humanos. Regresamos, no nos cambie. El ex procurador para la defensa de los derechos humanos, Óscar Humberto Luna, está con nosotros en el estudio. Él fue procurador en el periodo 2007-2010 y fue reelecto también en 2010 y 2013. Estamos hablando del proceso de elección del nuevo procurador a partir de este 22 de septiembre. Doctor, me gustaría que nos comentara, por ejemplo, actualmente, en las condiciones que tiene el país a la fecha, ¿en qué temas debería centrarse el nuevo procurador? ¿En qué temas específicos el nuevo procurador debe tener una posición férrea y fuerte, como de acuerdo a lo que dice usted, de acuerdo a lo que dicen otros analistas, no se ha tenido en la gestión actual? Bueno, hay temas de actualidad ahorita que yo siempre dije de que hay temas incluso que deben de tratarse de manera regional. Digo, no solamente la política de prevención y represión de ciertas acciones a nivel del país, sino que a nivel regional con Guatemala, Honduras, para decir algo. Por ejemplo, el tema de seguridad. El tema de seguridad necesita un abordaje desde el punto de vista de los derechos humanos. No como a veces algunas personas dicen, no, es que los procuradores defienden a los delincuentes. No, no es eso, porque realmente no es así. O sea, pero se necesita un abordaje en el manejo de las políticas de seguridad y el procurador perfectamente puede apoyar con recomendaciones y propuestas. Pero hay otros temas para mí urgentes, el tema migratorio. Fíjese usted qué curioso, que los salvadoreños y personas de la región de Guatemala, Honduras, están siendo víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Y aquí no nos pronunciamos. Yo no he visto un pronunciamiento, y ahí con mucho respeto para el procurador de derechos humanos, la procuradora actual, pero tiene que haber un pronunciamiento, tiene que haber una gestión. Que eso sucede allá en México, sucede en los Estados Unidos, no importa dónde suceda. Es nuestro deber buscar mecanismos para garantizarle los derechos a las personas migrantes y a los que pudieran estar siendo deportados. ¿Qué políticas estamos elaborando para poder aceptar a estas personas que regresan?
Entonces, eso me parece que es un tema urgente. Además, hay denuncias de, por ejemplo, un senador demócrata, lo decía hace algunos meses, de casos de violaciones, de violaciones sexuales a niños que están detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Exactamente. O sea, y que afecta, lógicamente, a los países del Triángulo Norte. Exactamente. ¿A qué cree usted que se debe esa actitud o esa posición timorata sobre este tema que nos dice y que nos constata que hay una grave violación a los derechos humanos? Yo creo que falta de sensibilidad social, falta de convicción, de principios. Son nuestros hermanos salvadoreños o guatemaltecos, hondureños, los que están sufriendo. Los niños que están siendo llevados a albergues sin comunicación para sus padres son unas violaciones graves a sus derechos. Entonces yo creo que ha faltado precisamente esa sensibilidad y conciencia de que estamos frente a un problema que es también nuestro. Entonces debemos de adoptar algún tipo de medida, ¿verdad? Estoy hablando desde el punto de vista de la figura del procurador. Obviamente que de parte del gobierno tendrá que hacerse otras gestiones a otro nivel, pero creo que también no solo la Procuraduría de Derechos Humanos, el procurador, sino que también las ONG de derechos humanos deben de trabajar conjuntamente para buscar un mecanismo también de garantizar esos derechos, ¿verdad? Otro tema también que es importante, para mí urgente, el tema medioambiental. El tema de medioambiental es importantísimo en nuestro país, que se garanticen condiciones de vida dignas, un ambiente sano. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el derecho al agua. ¿De cuánto está la propuesta para que se garantice el derecho al agua, se la presentó reconozca? el Ministerio de Medio Ambiente en la Asamblea. Y no ha habido ninguna reforma constitucional para garantizar el derecho al agua en el país, ni una ley general de aguas que garantice condiciones, que haya cantidad de agua para la población y calidad del agua. Entonces, son temas urgentes, ¿verdad? Sí, sin, por supuesto, menospreciar otros temas de sectores vulnerables que tienen que ver, como decía, con personas con discapacidad, personas mayores, niñez, es decir, que son sectores que han estado marginados durante tanto tiempo. Usted se refería también, doctor, al tema de seguridad. Sí. Y las políticas, digamos, actuales, porque hay que analizar lo que está haciendo el Ejecutivo sobre el plan de control territorial y la política penitenciaria que está llevando en las cárceles del país. ¿Cómo analiza usted ese plan y la postura que debería de tener el procurador sobre ello? Para mí la postura del procurador tiene que ser involucrarse dentro de eso, pero obviamente que el gobierno le permita esa participación, que al final de cuentas el procurador tiene todo el derecho de poder participar también en una política de seguridad integral, porque también las medidas y las acciones y las funciones, especialmente de la Policía Nacional Civil, quien tiene la atribución constitucional de seguridad, no la tiene la Fuerza Armada, ¿verdad? Pero la Fuerza Armada al final está apoyando, que ese es otro tema que también habría que revisar, pero en esas funciones de seguridad pública, que la Constitución lo dice, para garantizar, dice que se ejercite la seguridad con estricto apego y respeto a los derechos humanos. Se lo dice 159 y se lo está dentro de las atribuciones del presidente, de organizar, conducir y dirigir la Policía Nacional Civil para respecto a la tranquilidad, orden y seguridad pública con estricto apego y respeto a los derechos humanos. Entonces me parece que el procurador debería de tener participación también para proponer políticas, para recomendar acciones, para sugerir, y eso de alguna manera contribuiría a fortalecer un programa o una política integral. Una política pública es un método, un plan, una acción para enfrentar algo. Entonces, habría que ver con qué recursos contamos, la disponibilidad que tenemos. Hablando de recursos, yo decía en la primera parte de esta entrevista que el presupuesto que tienen ustedes, que tiene la Procuraduría, usted lo sabe muy bien porque estuvo al frente de esa institución, es bastante bajo. Hablamos de 10.1 millones y una buena parte va para salarios. Sí, claro, sí. Sí, tiene que fortalecerse, pero eso tiene que ver con que, lo tengo que decir así, nos ganemos nosotros esa confianza para que nos mejoren el presupuesto. Porque si institucionalmente una institución, perdone que tenga que repetir la palabra, no tiene el respaldo
del gobierno en todos los aspectos, obviamente que el presupuesto va a ser bajo. Pero lo que se necesita es que nos ganemos confianza y credibilidad con el trabajo para que se nos pueda asignar un presupuesto mayor y justificarlo, porque eso es lo importante, justificarlo, ¿verdad? Yo le decía, por ejemplo, ¿por qué se tuvo que eliminar las delegaciones locales cuando la Constitución dice que las delegaciones locales deben de ser de carácter permanente? Los derechos humanos tienen un principio que se llama la progresividad. Los derechos humanos jamás pueden ir para atrás. Entonces, ¿se necesita un presupuesto mayor? Claro, se necesita posiblemente, pero necesitamos justificarlo. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué políticas y qué programas tenemos para poderlos impulsar? Por ejemplo, para mí es importante la educación en derechos humanos. Este pueblo necesitamos educarlo en derechos humanos. Si las violaciones de derechos humanos se están dando en todos, estamos viendo violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, en muchos otros países, y no digamos con lo que mencionábamos con los migrantes. Entonces, para ello necesitamos diseñar políticas, y para ello la Procuraduría cuenta también con herramientas, cuenta con procuradores adjuntos que tienen que velar por los derechos de cada uno de estos sectores. Entonces yo creo que sí, el presupuesto es importante, ¿verdad? Pero hay que ganárselo, ¿verdad? Con trabajo, para que no solamente el gobierno, sino que también la sociedad civil pueda tener confianza y credibilidad. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie. Estamos de regreso conversando con el ex procurador para la defensa de los derechos humanos, Óscar Humberto Luna, haciendo un análisis sobre, primero, la gestión, la evaluación de la gestión actual de la procuradora Raquel Caballero, que fue adjunta cuando usted estuvo al frente de esta institución. Usted ha hablado sobre las falencias, los desaciertos que ha tenido esta institución y algunos aciertos también claro, que se pueden ver más al interior, ¿no? Pero centrándonos en los aspirantes, en las 24 personas que ahorita desean ser nuevo procurador, ¿cómo analiza usted? ¿Qué perfiles, qué características tienen estas personas que usted considera que pueden ser algunos de ellos idóneos para este cargo? Bueno, yo decía, en primer lugar, tiene que ser una persona con conocimiento en el tema de derechos humanos. Bueno, de hecho, la ley de la Procuraduría sí lo plantea. O sea, que tenga conocimiento en el tema, o sea, que conozca derechos humanos. Y eso implica, como le decía, conocer no solamente los derechos humanos en una primera categoría, sino que en su dimensión completa, porque eso es bien extenso. El tema de derechos humanos es amplísimo. Pero de las personas que están compitiendo, doctor, ¿usted, por ejemplo, analiza alguna que pueda tener todas esas características? Sí, conozco algunas personas, para poder dirigir esa conozco algunas personas que están compitiendo y que sí que sé que tienen conocimiento porque han tenido experiencia dentro de la institución y creo que tienen capacidad para poder echar a andar programas de derechos humanos y ejercer las funciones de promoción e investigación de derechos humanos. Ahora, el punto es si estas personas tienen la capacidad para poder gerenciar la institución, porque ese es otro punto. O sea, tener un equilibrio emocional para poder dirigir una institución, para poder mantener con el personal una relación también óptima. Tal vez no lo mejor, pero una buena relación, sensibilidad social, porque el trabajo de la Procuraduría también no lo hace el procurador, sino que tiene todo un equipo jurídico, administrativo, y es todo un cuerpo. Entonces la relación con el personal tiene que ser una relación de armonía, de confianza al trabajo, de reconocimiento al trabajo, al personal. Y
Y evaluar eso sé que es un poquito complicado, pero la comisión debe de tener ese, podría decir yo, como ese olfato, esa calidad, capacidad de poder conocer si una persona tiene esa sensibilidad y ese manejo, ese equilibrio emocional que debe de tener también ante los problemas, ante las crisis, porque el procurador tiene que enfrentar problemas sociales, cuando a veces hay tomas, hay paros, hay manifestaciones, etc. Bueno, usted lo enfrentó claro, en para su gestión, poder, ¿no? claro, dialogar, para poder mediar, para poder conciliar, porque el procurador es un contralor de esa actividad y es un mediador también. Entonces, creo que eso es importante, además del conocimiento de derechos humanos que tenga, pero ese también conocimiento implica, como le digo, que conozca todo el sistema de derechos humanos. Y sobre todo la imparcialidad e independencia para mí es elemental, porque si no hay independencia e imparcialidad se pierde confianza. Entonces la sociedad civil, los sectores no creen en la institución, no creen en el procurador porque dicen él es de izquierda, es de derecha o es de no sé dónde. Entonces tiene que manejar una imparcialidad. La Biblia dice hay que decir sí cuando es sí y no cuando es no, hay que hacerlo, tratar. A veces no siempre gustan las decisiones, pero hay que tomarlas con acierto, pero también con fundamento, ¿verdad? Fundamentarlas. Y en esa línea creo yo que hay algunos ahí que sí tienen bastante capacidad, otros pocos los conozco, no los conozco, ¿verdad? Tanto hombres o mujeres, pero sí creo que hay gente bastante con muy buena calidad profesional. Doctor, cuando usted estuvo al frente de esta institución, ¿cuáles fueron los principales retos y desafíos a los que se enfrentó y que podrían servir, digamos, para el nuevo procurador? Digamos, alguien que no conozca específicamente cómo funciona la institución de adentro, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, a mí me tocó la gestión, precisamente una experiencia con dos gobiernos, porque cuando yo entré, el presidente era el presidente Saca y después llegó el presidente Funes, me tocó en dos periodos. Y a veces las percepciones que se tienen de los temas de derechos humanos son distintos. Y la percepción implica a veces el que pueda la institución ser apoyada o no ser apoyada. Digamos, los mayores problemas que se tuvieron fue el que muchas veces no se reconocían las resoluciones de la Procuraduría. Y a veces se dice, es que las resoluciones de los procuradores son recomendaciones. Sí, son recomendaciones. Recomendaciones igual a las recomendaciones que dan los comités de derechos humanos. Todos los comités de derechos humanos no dan fallos, dan recomendaciones. Entonces, igual lo hacen los ombudsman en todas partes del mundo. Entonces, pero esa recomendación requiere un seguimiento y a veces eso no gusta. Pero hay temas en los que se riñe un poco más, por ejemplo, con la política de seguridad. Exactamente. Donde ustedes han tenido una postura, pues, un tanto Y ese distinta, es otro ¿no? problema, porque a veces se confunde aquello de que el procurador defiende a los delincuentes. Realmente la ley faculta al Procurador General de la República, que es la Defensoría Pública, de garantizarle el derecho a la defensa a todos los imputados. Pero no es el Procurador de Derechos Humanos el que lo hace, es funciones de la Procuraduría General de la República. Lo que el procurador debe hacer y hace es velar porque se respeten los procedimientos. Si se va a capturar a una persona, que se respete el procedimiento que se hace. Entonces, eso de tratar de trasladar esa cultura de que el tema de derechos humanos no es un tema solo de personas detenidas, sino que el tema de derechos humanos es un problema de salud. El tema de derechos humanos es un tema de derecho al trabajo, es de educación, es de medio ambiente y de todos los sectores de la sociedad que yo mencionaba. O sea, es amplísimo. O sea, entonces, para mí muchos de los problemas que yo pude percibir era a veces el no pretender acatar algunas resoluciones, porque claro, no gustaba, ¿verdad? Pero que sí, ahí es donde se tiene que ubicar la independencia y la imparcialidad y la valentía para denunciar las violaciones a derechos humanos. Pero también, como repito, porque esto para mí es importante, que hay que darle recomendaciones al gobierno, a los ministros. Hay que hacerle propuestas. Yo, por ejemplo, hice una propuesta y quiero referirla aquí porque creo que todavía no, es que se le mejoraran las condiciones sociales, prestaciones sociales y laborales a los policías.
Sí, porque los policías creo que requieren que se les mejoren sus condiciones de trabajo, el riesgo que implica para ellos enfrentarse a la delincuencia. Entonces, propuestas como esa y muchas otras también, hasta propuestas de ley, reformas de ley, se tienen que hacer. Hay un mecanismo que la ley de la Procuraduría faculta al procurador, es la censura pública, y yo dicté censuras públicas contra funcionarios, y lo otro, las medidas cautelares que se dictan para prevenir que se cometan violaciones a derechos humanos. Bien, doctor, le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Muy amable. Ha sido un gusto y gracias también a los televidentes que nos han visto esta mañana. Con esto finalizamos. Les invito a que se queden en sintonía del programa De Mujer a Mujer. Fuerte abrazo. Buenos días.